Bueno, ciudadana presidente, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Junta Directiva, compatriotas constituyentes, pueblo de Venezuela. Bueno, yo creo que estamos en un momento histórico bien importante para retomar la convivencia democrática con algunas señales que ha dado parte de la oposición venezolana. Pero quería iniciar esta intervención repasando algunos aspectos teóricos, empezando por la teoría de la política. El maestro Manuel García Pelayo decía que la política es un proceso de integración de la sociedad a un proyecto político que se da en base a relaciones de poder, porque habrá quienes apoyan ese proceso político y habrá quienes se oponen a ese proyecto político, pero que en democracia tiene que cumplir dos condiciones fundamentales ese proceso de integración a un proyecto político, que deben darse en paz y debe respetarse la soberanía nacional. Una vez revisada la teoría, vemos cuál ha sido la práctica de la oposición. Bueno, si revisamos la teoría y analizamos, vemos que en primer lugar no han presentado un proyecto claro, un proyecto al país. Nosotros sabemos cuál es el proyecto, sin duda alguna. Su proyecto es el capitalismo y hacerle el juego, pues, al poder imperial, a la élite del poder global de la derecha, que quiere, pues, imponerse y ser dueño del mundo. Pero no lo presentan. Y lo otro es que son dos grandes errores fundamentales de la oposición, que lo han llevado a derrota tras derrota, que es la lucha armada como forma de tomar el poder político, y algo que no se ha dado en toda la historia de Venezuela ha sido, pues, cómo personajes de esa oposición se han arrastrado ante la comunidad internacional a pedir una intervención en Venezuela. Los otro aspecto que yo quería resaltar es la constancia de este proyecto político sobre la participación política y su forma más habitual, que es el sufragio. Y quería hacer referencia al Libro Azul y a un pasaje de la historia que me involucra. A mí era día sábado, 29 de junio de 1991. Chávez llama a la casa de mis padres, yo vivía con mis padres en Valencia, y me dice que me le presente el día domingo 30 de junio en La Maizantera, su casa, su residencia en San Joaquín, a las 10 de la mañana. Entendido, mi comandante. A las 10 de la mañana estaba en la casa en San Joaquín, en La Maizantera. Ese día, en la mañana, Chávez estaba muy contento y él me dijo que en la madrugada de ese día domingo, 30 de junio, él había escrito lo que nosotros habíamos discutido durante muchos años en la Casa de los Sueños Azules, la Academia Militar de Venezuela, y me enseñó una carpeta a mano, escrita, rayada, que decía el Libro Azul. Ahora, aquí está Campos Aponte, está Pedro Carreño, Fran Morales, Diosdado, Márquez Gerardo, que compartíamos eso, lo que llamaba él la Casa de los Sueños Azules. Los Sueños Azules no es más que los lineamientos fundamentales del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Entonces, él en esa mañana me enseña, y muy contento, la píldora de lo que se llamó el Libro Azul. Él mismo, en ese Libro Azul, años después, en el aló presidente del 2003, del 9 de febrero, el 138, él recoge o consigue la carpeta original con los trazos hechos a lápiz que decía el Libro Azul, que está aquí en esta foto, esta carpeta, mira que está cuando la consiguió, la misma que me mostró en el 91, que decía el Libro Azul. Él muestra y dice que, aquí lo voy a leer, en el 2003, él dice: esta madrugada yo estaba muy feliz porque leía estas notas, humildes notas, hechas por un teniente coronel por allá, apurado de madrugada. Muchas notas y estudios y recuerdos, discusiones de colectivos
pero llevado en una píldora, aquí en el Libro Azul. En el 2012 habla sobre el Libro Azul y dice lo siguiente, esto es el 22 de enero del 2012, en una entrevista que le hace José Vicente Rangel, y dice Chávez, cito, nosotros el 4 de febrero traíamos ya lo que llamábamos el Libro Azul. Era un folleto muy modesto, pero ahí estaban ya planteadas las líneas gruesas de lo que hoy es ya, ahora sí, 20 años después, el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Y allí en ese libro, esto es bien importante porque estamos transitando, no ha habido un político ni un mandatario que haya impulsado más la participación política como Hugo Chávez. Y una de sus formas más habituales, porque él estableció muchas fórmulas, mucho más allá que el sufragio, pero en su forma más habitual el sufragio. Ya en ese libro, en 1991, antes del 4 de febrero y las rebeliones militares de 1992, ya Chávez hablaba en el libro, en las líneas gruesas del Proyecto Nacional Simón Bolívar, hablaba de la democracia participativa y protagónica. Y ya en 1991 decía lo siguiente, y cito a Chávez en el Libro Azul, dice Chávez, cito, el sistema de gobierno debe contar con los mecanismos, los cauces, los organismos y los procedimientos para permitir a las mayorías nacionales ejercer control, participar y protagonizar el proceso de toma de decisiones políticas. Y sigue Chávez y dice, el modelo de la sociedad originaria de Venezuela del siglo XXI está concebido con el criterio de un sistema de gobierno que abra con amplitud limitada los espacios necesarios sobre los pueblos, la masa popular, se desplieguen creativa y eficazmente y obtengan el control del poder para tomar las decisiones que afectan su vida diaria y su destino histórico. Es la participación política. Chávez ya desde antes de la rebelión militar del 92 hablaba de participación política. Luego, y esto es bien importante, se va con esa idea, es la constancia de un proyecto político. Se va con esa idea, vienen los sucesos de las rebeliones militares del 92, y el mismo día que Chávez sale de la cárcel, el 26 de marzo, junto con algunos compañeros que están presentes acá, de 1994, en entrevista con José Vicente Rangel, dice lo siguiente, ya trabajado con mayor amplitud su proyecto de participación política, y dice lo siguiente, en el 26 de marzo, el mismo día que salió de prisión, cito a Chávez, la única vía en este momento que pudiera garantizar la paz futura de la nación sería convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Eso permitiría reunirnos en soberanía, convocar al soberano, que es el pueblo nacional, el pueblo venezolano, para refundar la república. Imagínense ustedes, bueno, el mismo principio o el mismo motivo que llevó a Chávez a convocar una Asamblea Nacional Constituyente e impulsarla luego de salir de prisión en 1994, es el mismo que impulsó a nuestro presidente Nicolás Maduro, hijo de Chávez, a convocar esta Asamblea Nacional Constituyente para preservar nuestra paz y la soberanía nacional. Años después, estamos hablando del 94, ya en 1997, una vez reunido la convención del Movimiento Quinta República, cuando se fundó el Movimiento Quinta República, o se decidió formar un movimiento el 19 de abril de 1997 en Valencia, días después de eso, vuelve otra vez Chávez entrevistado por José Vicente Rangel. Y yo vi la entrevista, me recuerdo, y José Vicente Rangel le pregunta a Chávez que cuál es su proyecto político de gobierno. Y él dice convocar al pueblo a una Asamblea Nacional Constituyente. Y llega José Vicente Rangel y asombrado le dice, Chávez, tú sabes lo que eso significa, tú sabes el poder que necesitas tú para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
Y Chávez le responde en la entrevista, y cito a Chávez. Vamos a ver. Llega Chávez y le responde: claro, es poder extraordinario. Nosotros en estos últimos años, si algo hemos venido construyendo, es un gran poder, un poder social, un poder moral, un poder efectivo para hacer realidad en 1999 la activación del poder constituyente. Ese gran poder es lo que le da sentido verdadero a mi candidatura, es decir, llegar a Miraflores con la votación mayoritaria de este pueblo para activar ese poder extraordinario, que no es de Chávez, sino de un pueblo. Y ese era Chávez, ya en el 97. ¿Y qué fue lo primero que hizo Chávez? Convocar al proceso constituyente, como lo había prometido, ¿cómo lo hizo? Bajo mecanismo del sufragio, que es su forma más habitual. Ahora, hay que recordar, esto es importante, ahí no me pusieron, ¿cuántos minutos llevo? Fíjense, ¿qué había antes de eso? ¿Qué había en Venezuela antes de eso? ¿Qué había en la Cuarta República? Y me voy a permitir citar a Juan Carlos Rey, para que no digan que lo está diciendo Ameliaz, que era lo que decía que había aquí, en 1958, que fue el Pacto de Punto Fijo. Y citando a Juan Carlos Rey, maestro, fundador aquí de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, él dice lo siguiente, y lo cito, ¿no? A partir de 1958 es precisamente que se va a desarrollar lo que he llamado un sistema político de conciliación de élites, una de cuyas consecuencias es la creación de un aparato semicorporativo para la toma de decisiones públicas, con lo cual el papel de los partidos va a ir disminuyendo paulatinamente en forma muy considerable ante los poderes fácticos del Estado. Es decir, después él dice que ese poder, ese sistema político de conciliación de élite, que yo en este libro que escribí, ¿verdad?, Élite del Poder, Sufragio y Participación Política de Venezuela, lo denomino un sistema político de conciliación y circulación de élites en el poder tutelado por los Estados Unidos. Ese sistema de la élite, de conciliación de élite, estaba conformado por el poder económico a través de Fede Cámara y su presidente, los partidos políticos del Pacto de Punto Fijo, el alto mando militar de la época, el representante más alto de la jerarquía de la Iglesia y un representante de la CTV, que todos sabemos que era un apéndice de Acción Democrática. Y García Pelayo dice y define cómo era ese sistema. O sea, que se apartaba la regla de la mayoría, que es la regla de la democracia, y si había que decidir algo que atentara contra los intereses de estos elementos de la élite del poder, pues simplemente no se tomaba, así fuese un clamor sentido de nuestro pueblo. Dice García Pelayo más adelante, y cito a Juan Carlos Rey, cito a Juan Carlos Rey y dice, lo cito: en aquellos casos en que los sectores minoritarios pero poderosos, eso él lo llama así, sectores minoritarios pero poderosos, que tienen poder de desestabilizar a un gobierno. Entonces dice Juan Carlos Rey, en aquellos casos en que los sectores minoritarios pero poderosos temen que sus intereses puedan verse gravemente perjudicados por la adopción de la regla de la mayoría, se adopta la regla de la unanimidad a favor de esos sectores minoritarios, reconociendo a esto un derecho de veto sobre aquellas decisiones que afectan sus intereses vitales. Pero el prestigio adquirido por la palabra democracia hace que se trate de ocultar que en tales casos la nueva realidad política que resulta ya no es una democracia. Bueno, a eso nos enfrentamos. Entonces, ¿qué pasó? Chávez, con su victoria en 1998, rompió con ese sistema político en el cual se tomaban las decisiones. Y viene una lucha perenne contra ese sistema político de conciliación de élite, que ya no es nacional, sino que es global, es con la élite del poder mundial.
Y para finalizar, se ha dado pues en estos últimos días, hubo un proceso de elección de gobernadores. La revolución obtuvo 18 gobernaciones de 23. Algo así como el 78% de las gobernaciones, pero además, cuando llevamos esa votación a los municipios, la revolución ganó 249 municipios de los 335, más del 75% de los municipios del país. Y si vamos y comparamos estado por estado, vemos que la revolución ganó la mayoría de los municipios en todos los estados del país, excepto el Táchira, excepto uno. En todos los estados del país es mayoría en cantidad de municipios. Entonces, con el objeto de que ayudar a algunos sectores de la oposición venezolana a retomar el cauce de la convivencia política, de la democracia, yo propongo que esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente apruebe un decreto constituyente sobre la convocatoria y programación de las elecciones para alcaldesas y alcaldes para el mes de diciembre. Así nos ponemos al día y que sea el pueblo que se manifieste. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias al constituyente Francisco Ameliach por traer esta propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente y que sin duda abre un debate que yo quiero dar, aunque sea no muy estético.